Entonces yo creo que aquí esa distinción no se está haciendo acá debidamente, o en todo caso, el artículo tal como está redactado me parece que tiene que ser cambiado. No está bien redactado y hay que hacer esa diferenciación. Hay que decirle a los ministros que están desesperaditos para tener su cuestión de confianza, hay que decirles que no se preocupen porque esto no es para ellos. Esto es, como decía el señor Mulder, esto es para el 2021, donde sabe Dios si si la ciudadanía se acuerde de ellos. Eso es otro problema. O sea, no es para ellos. Esto no les va a afectar a ellos. Pero hay que aclararlo para el futuro del país. Porque con ese criterio, insisto, si la cuestión de confianza genera disolución, bueno, entonces tú vas a plantear la cuestión de confianza entrado tu régimen en 2 oportunidades por cosas probablemente absurdas o exageradas, y si no lo logras, disuelves y llamas a elecciones porque el Congreso no te gusta. Porque claro, cualquier cosa que se pueda producir en el futuro, si en el futuro un presidente gana las elecciones y no tiene mayoría en el Congreso como lo han tenido o no lo han tenido durante los últimos 4 gobiernos, hay que recordar que desde Toledo a la fecha y con Paniagua de transitorio, el gobierno no ha tenido mayoría como la tiene ahora. Ahora ni siquiera la tiene tampoco, como tiene una mayoría una mayoría aplastante adversa que la tiene ahora. No fue aplastante y adversa en el pasado, pero es cierto que en el gobierno de Toledo, de García, de Humala, el gobierno hizo mayoría en base a alianzas, pero no tuvo mayoría propia. Y en este gobierno la mayoría es ajena, además, y hostil para ellos. Entonces, con todo esto, me parece que es la oportunidad de poder esto regularlo adecuadamente. Y finalmente, Presidenta, ¿estamos ante un gobierno, el mismo gobierno o otro gobierno? Yo creo que estamos ante otro gobierno. El jefe de Estado en el Perú es jefe de gobierno, es la misma persona. Jefe de Estado, jefe de gobierno, es la misma persona. El jefe de Estado que nombró al señor Zavala no es jefe de Estado ya. El señor Zavala fue nombrado por Kuczynski y ni Kuczynski ni Zavala son parte del gobierno. O sea, el gobierno ha cambiado de jefe. Y cuando el gobierno cambia de jefe, es un nuevo gobierno. No puede haber el mismo gobierno con otro jefe. Cuando se va el jefe de gobierno, se cambia el gobierno. O sea, el gobierno se ha cambiado. Y si se ha cambiado el gobierno, entonces la cuestión de confianza, en caso que queramos aplicarla, se va a aplicar por segunda vez. Pero si el gobierno es otro. El Congreso sigue siendo el mismo, pero el gobierno es otro. Están cumpliendo un periodo presidencial, pero 2 gobiernos en un mismo periodo presidencial. Y el señor Vizcarra, además, como ya lo dije en una oportunidad, es una persona que no fue elegida directamente, el que fue elegido directamente el señor Kuczynski, él fue elegido como presidente de la República. Y sus vicepresidentes, al señor Vizcarra nadie lo conocía, salvo en Moquegua probablemente, pero en nuestro país la gente no lo conocía. Quien lo nombró a vicepresidente de Vizcarra fue el señor Kuczynski. Y la gente votó por Kuczynski, no votó por el vicepresidente. No es como el año 62, que por ejemplo la plancha presidencial del APRA era Ayla Torre y Seoane, y se votaban de manera diferente. Y Seoane sacó más votos que Ayla Torre, algo que le molestó mucho a don Víctor Raúl. Acá no. Acá tú has votado por una plancha. Tú has votado por una plancha, por el presidente, porque él preside la plancha. La gente no ha votado pensando en los vicepresidentes. No, ha votado pensando en el presidente, ha votado por una plancha. Y luego, en esa plancha, han habido una cosa interesante, porque la segunda vicepresidencia tiene legitimidad soberana porque ella sí ha sido elegida por el pueblo para estar acá. Pero el señor Vizcarra no, tal vez así que se fue embajador a Canadá. No fue elegido para un cargo popular, representativo, recipiendario de la soberanía popular. No fue elegido para eso. Fue elegido para estar sentado y ser embajador y esperar su turno. A muchos casos no ha llegado, en este caso sí le llegó. Pero no ha sido elegido para presidente de la República. Entonces, y no tiene votación para eso. Por lo tanto, tampoco ahora es un presidente casi de facto. Casi de facto. Hay una sucesión presidencial que hemos respetado como podríamos respetar la sucesión presidencial del presidente del Congreso, del segundo vicepresidente, del presidente de la Corte Suprema, hasta en una época de los años 30, hasta el obispo Holguín fue presidente por horas. Entonces, eso se puede hacer, pero eso no significa
que haya sido elegido para tal cargo. Entonces, volviendo y para terminar, Presidenta, yo creo que aquí la cosa es muy clara. La cuestión de confianza, y ahora que vamos a regularla, independientemente de lo que pueda pasar con el pedido de confianza del presidente Vizcarra, creo que hay que aprovechar para redactar mejor este artículo, que no va a servir para este gobierno, que no va a servir para esta circunstancia, que no nos perjudica ni beneficia ni al gobierno ni al Congreso. Pues esto se va a ver en el 2021 con un Congreso diferente y de repente con otro presidente también, no se sabe porque las cosas pueden cambiar. Pero lo cierto es que hay que aprovechar para hacer esta distinción: voto de confianza, cuestión de confianza. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Bastante para reflexionar. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Bueno, ciertamente lo dicho tiene que analizarse respecto a la coyuntura. No nos podemos separar de lo que ocurre en la realidad. Y podríamos recordar periodos en los que teníamos un premier o dos premieres por gestión, por administración gubernamental. Lamentablemente eso no ha pasado y de eso no podrá ser testimonio la clase política de hoy. Tan débil, tan vulnerable es la administración actual que si revisamos cuántos premiers, si se denomina así, ha tenido esta administración, podríamos señalar que el primero fue Fernando Zavala, que duró 1 año, 1 mes y 17 días, la señora y colega Arauz, que estuvo 6 meses y 17 días en el cargo, 6 meses un premier, Presidenta, 6 meses. César Villanueva, 11 meses y 6 días. El señor Salvador del Solar, que dependiendo de la cuestión de confianza, está 2 meses y 16 días. O sea, esa es la inestabilidad política, la volatilidad de los gabinetes que hoy tenemos. Y es triste y es lamentable, pero también me veo en la necesidad de hacer una reflexión, porque hoy, a partir del mensaje a la nación que diera el presidente de la República, se debate si la cuestión de confianza planteada es la primera o es la segunda. Y acá me quiero referir a lo dicho por el constitucionalista Aníbal Quiroga, que señala que las cuestiones de confianza no se heredan. O sea, el señor Vizcarra no está heredando un mandato presidencial del señor Kuczynski. Y bajo esa línea no nos hemos preocupado, hoy que vemos la reforma política, en hacer la precisión de la cuestión de confianza, porque estamos procurando en este debate que haya menos criterios discrecionales y que todo esté de manera taxativamente enunciado en la Constitución Política. Y si no es en la Constitución Política, es una ley de desarrollo constitucional, Presidenta. Pero hoy todos opinan con lógica jurídica. Y habría que decirle al ciudadano, al politólogo, al analista, que genera incertidumbre además en la población, que eso no pasa por sentido común, que no pasa por tener lógica jurídica, hay que tener conocimiento jurídico. Y el conocimiento jurídico parte de que no hay herencia, no se suceden las cuestiones de confianza, y esa sería la primera. Y eso no pasa por interpretación, pasa por señalarlo como está en la Constitución Política del Estado. Entonces, para ir al tema de fondo que tiene que ver con el análisis del artículo 133 que hoy nos aboca, habría que decir que tenemos una propuesta del Ejecutivo, que es la propuesta del proyecto de ley 4185. ¿Qué tenemos en la Constitución, señora Presidenta? El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, y si es censurado, y si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce una crisis total del gabinete. ¿Qué nos propone de cara a esto que tenemos en la Constitución el Ejecutivo?
El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza previo acuerdo del Consejo. Si la confianza le es rehusada, el presidente del Consejo de Ministros debe renunciar. Lo circunscribe el presidente del Consejo de Ministros. La renuncia del presidente del Consejo de Ministros obliga a los demás ministros a renunciar. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 62 horas siguientes y nombrar a un nuevo gabinete. Pero hablamos, señora presidenta, de una crisis del gabinete. Y había comentado en su ausencia la volatilidad de los gabinetes y de los premier que hemos tenido actualmente. Si bien es cierto, señora presidenta, esta es una propuesta necesaria, deja un problema serio. Se ha evidenciado en las relaciones de poder ejecutivo y legislativo que se necesita precisar quiénes pueden integrar un nuevo gabinete. Entonces, señora presidenta, a la luz de esa preocupación, he formulado el proyecto de ley 4362, que en el artículo 133 propongo: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza previo acuerdo del Consejo. Si la confianza le es rehusada, el presidente del Consejo de Ministros debe renunciar junto a los miembros de su gabinete. Punto seguido. No es posible, posterior a la censura parcial o total del gabinete, que se pueda recomponer el nuevo gabinete con uno o varios de los ministros objeto de la censura en el mismo cargo u otro por el lapso no mayor de un año. Porque cuando hay una crisis total del gabinete, lo que corresponde, señora presidenta, y la idea de la censura es remover al gabinete total, no solo al premier. No tiene sentido, señora presidenta, censurar a un Consejo de Ministros y luego se conforme un gabinete con el 90% de estos. La censura es total. Por eso es la responsabilidad de plantear la cuestión de confianza. Entonces, señora presidenta, seguramente dirán: oye, el Tribunal Constitucional se ha manifestado en este sentido. Señora presidenta, tengo acá el fallo, la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la cuestión de confianza y a la crisis total del gabinete. Y hemos analizado, señora presidenta, uno a uno los votos de inconstitucionalidad, materia del máximo órgano que garantiza la constitucionalidad nacional. Y en el literal 65 hay una observación que versa y que es importante refrendar. Dice: vale la pena recordar nuevamente asimismo que cualquier modificación a nuestro sistema de gobierno constitucionalmente establecido requiere inevitablemente que se siga el procedimiento de reforma constitucional. Están diciendo que los cambios a la cuestión de confianza no se hacen por el reglamento, presidenta, y que el vehículo es la reforma constitucional. No está apelando a que es inviable la cuestión de confianza respecto a la constitución de los miembros del gabinete y la necesidad vinculante de remover no solo al premier, sino a los miembros del Consejo de Ministros. Continúo, es decir, con necesaria consulta y el ejercicio del poder constituyente, que para el caso ejerce la Comisión de Constitución, porque estamos haciéndole cambios a la Constitución, un cambio en el reglamento del Congreso no puede ser el mecanismo que sustituya un procedimiento de reforma constitucional, menos aún constituir un canal de reforma o una mutación constitucional. Señora presidenta, con todo gusto le hago la precisión al colega congresista: expediente 006-2018 PI/TC. El criterio que establece el 65. Bueno, cuando termine de hacer uso de la palabra le prestaré mi ejemplar, colega. Entonces, señora presidenta, el Tribunal Constitucional dice que vale la pena que el órgano constituyente revise las causales de esta composición. Y quiero basarme en lo siguiente: cuando se plantea la primera cuestión de confianza en el gobierno pasado del señor Pedro Pablo Kuczynski, hay una recomposición del gabinete. Y esta recomposición del gabinete
del primer ministro de Economía, cuando era señor Zavala Lombardi, se recompone solamente cambiando 1, 2, 3, 4, 5 ministros. ¿Quiénes entran y quiénes salen? La ministra de Economía, entra Claudia Cooper porque sale Fernando Zavala, que hacía las veces de premier, sale sale Marisol Perestello y entra Enrique Mendoza, sale Marilú Márquez y entra Idel Wexler, sale Patricia García Funegra y entra Fernando D'Alessio, y sale Edmer Trujillo y entra Carlos Bros. Es decir, señora presidenta, que para que haya habido una crisis total del gabinete, en aquella oportunidad, en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, y habiéndole negado la confianza por el primer poder del Estado, se producen 5 cambios. Es por eso, señora presidenta, que no hay ninguna responsabilidad, y como lo ha hecho ver con sano juicio el día de hoy el presidente del Tribunal Constitucional, cuando dice: en democracia no caben las presiones. Hoy se plantea una presión con la forma de una cuestión de confianza. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum, considera que solicitar una cuestión de confianza por la demora por parte del Congreso en revisar los proyectos de reforma sería algo extremo. ¿Y por qué se plantean, presidenta, estas cuestiones extremas? Porque, claro, no genera ningún problema generar una crisis en el gabinete cuando lo voy a constituir y reconstituir, moviendo, generando enroques, y el Ejecutivo posiciona ese presidencialismo casi abusivo con estas fórmulas. Entonces, señora presidenta, creo que la manera de equilibrar, la mejor forma de equilibrar la cuestión de confianza es diciéndole al Ejecutivo: plantea la cuestión de confianza, pero hazte responsable de tus decisiones, porque eso va a generar no solamente la dimisión del premier, sino la dimisión de tu gabinete total. Y, señora presidenta, con 4 premieres que hemos tenido, algunos han durado 6 meses, han demorado en colocar al último ministro de Transportes y Comunicaciones casi 3 semanas. Señora presidenta, vale la pena que podamos reflexionar en esta materia. Por lo que quiero solicitar que en el texto que se plantea al artículo 133 se pueda modificar la fórmula que hoy nos presenta usted para votar, y se pueda poner de la siguiente manera: si la confianza le es rehusada, el presidente del Consejo de Ministros debe renunciar junto a los miembros o al total de los miembros de su gabinete. No es posible, posterior a la censura parcial o total del gabinete, que se pueda recomponer un nuevo gabinete con uno o varios miembros objeto de la censura. Si no, señora presidenta, no tiene ningún sentido plantear la cuestión de confianza, ni tiene ningún sentido plantear la censura. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Takayama. Gracias, presidenta. Solamente era para aclarar, señora presidenta, que sobre este tema el presidente no ha pedido cuestión de confianza. Eso es para aclarar no solo a los medios de comunicación, sino a todas las personas que se encuentran viéndonos en este momento, que sobre este tema el presidente no ha pedido la cuestión de confianza. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Takayama. Antes de darle la palabra a la congresista Glave, un breve comentario sobre lo que acaba de decir la congresista Takayama. Efectivamente, colegas, es importante, y para que la población también lo sepa, que los cambios que se están estableciendo el día de hoy, en primer lugar, no han sido mencionados por el presidente de la República para hacer cuestión de confianza, y tampoco aplicarían para este gabinete, así que cualquier alarma o preocupación que pueda haber con respecto a ellos y las consecuencias que puedan aplicar serían completamente infundadas. Congresista Glave, tiene usted la palabra. Presidenta, creo que tenemos un problema, porque no estamos teniendo un debate de cara a lo que está pasando en el país.
Yo he venido porque creo que es importante entrar a discusión. Creí que una de las discusiones que tendríamos en esta comisión era pensar cómo íbamos a abordar la discusión frente a la cuestión de confianza planteada por el presidente de la República, anunciada formalmente el día de ayer. Y siento, por el contrario, que lo que se está haciendo es incluso distorsionar el debate. Es verdad que eventualmente esta modificación no aplicaría ahora, sino aplicaría después, pero acabo de escuchar a varios colegas decir, por ejemplo, que sí hay que hacer precisiones frente a lo que fue la cuestión de confianza pasada y volver a discutir si esa cuestión de confianza aplica o no aplica, o si habría existido crisis total de gabinete o no, o sobre si la segunda cuestión de confianza tiene la suficiente fuerza como poder avanzar a la disolución del Parlamento. Ese es un debate que creo que de alguna manera ya está zanjado, Presidenta, y está zanjado por una propia sentencia del Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre una modificación que hicimos, y me incluyo, porque hubo un momento de debate aquí en el Parlamento. ¿Y qué cosa dice el Tribunal Constitucional? Dice: si la cuestión de confianza es entendida como una facultad del Ejecutivo, cuya finalidad esencial es servir de contrapeso a la potestad del Congreso de hacer políticamente responsable a los ministros mediante la moción de censura, las restricciones a dicha facultad introducidas por la norma impugnada vulnerarían el principio de balance de poderes. Dice que es un rasgo de identidad de nuestra forma de gobierno, el cual no puede ser alterado ni aún vía reforma constitucional. Ojo, el balance de poderes no puede ser alterado ni aún vía reforma constitucional sin quebrantar la separación de poderes. Este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca del respaldo político por parte del Congreso. Se lleva a cabo para llevar a cabo las políticas que su gestión requiere. Entonces, la norma impugnada, al establecer que, comillas, no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando éste está destinado a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o procedimiento legislativo o de control político, ¿qué cosa dice el tribunal? Resulta inconstitucional por contrariar el principio de balance de poderes. Repito, ya hay una sentencia del tribunal señalando que incluso una reforma constitucional para limitar la cuestión de confianza, que es justo el escenario en el que estamos en este momento, y que la población está viendo qué hace este Parlamento en reacción a esa cuestión de confianza, dice el Tribunal Constitucional en la sentencia de la modificación del reglamento que hicimos, que no corresponde, no solo vía la alteración del reglamento, sino que no correspondería vía una reforma constitucional sin quebrantar la separación de poderes. Y repite que se refiere a qué, a que no proceda la interposición de una cuestión de confianza cuando se está promoviendo, interrumpiendo, impedir la aprobación de una norma o de un procedimiento legislativo o de control político. Entonces, lo que ha señalado el tribunal es que esto resulta inconstitucional por contrariar el principio de balance de poderes. ¿Qué cosa se está discutiendo acá? Nuevamente, poner un límite a la cuestión de confianza diciendo que no puede ser sobre iniciativas legislativas o su resultado. Entonces, Presidenta, estamos con palabras diferentes diciendo exactamente lo mismo que se dijo en su momento. Yo sinceramente, Presidenta, la llamaría a que hagamos una reflexión. Discutir en este momento el artículo 133, incluso intentar en este artículo 133 hacer una modificación que el propio Tribunal Constitucional nos ha dicho que no se puede hacer ni siquiera vía reforma constitucional, es estar de espaldas a lo que en este momento está pasando como una crisis en nuestro país. Ojalá podamos sentarnos, colegas. Esperaría yo una convocatoria suya, Presidenta, a que los distintos representantes de las bancadas que estamos acá pudiéramos conversar cómo vamos a abordar lo que está pendiente de la reforma política y el planteamiento de 5 ejes centrales que está planteando el Ejecutivo para que realmente se le pueda responder al país. Si no, lo que queda claro es que no hay voluntad de hacerlo, Presidenta. Disculpe, yo creí que tendríamos un debate diferente, pero siento que el que se está teniendo no está mirando lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Glave, antes de que se vaya, vamos a votar la sanción del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados el día de hoy. Los señores congresistas que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan. El trámite de aprobación del acta ha sido aprobado por unanimidad. Se retiró a la congresista Glave, sin embargo, antes de darle la palabra al congresista Mulder, quisiera precisar que este dictamen les ha sido alcanzado
muchísimo antes de que el presidente de la República plantee exponga al país, porque la cuestión de confianza ni siquiera ha sido ingresada. Así que no es un debate coyuntural, estamos avanzando en el debate que felizmente los medios nos están acompañando y que no tiene nada que ver con lo que ocurrió el día de ayer y que en todo caso, dentro de la reforma constitucional que tiene sus alcances, nosotros estamos trabajando en estricto apego. Congresista Mauricio Mulder tiene la palabra. Presidenta, a mí me parece una pura peliculina hacer lo que acaba de hacer la congresista Glave. Desafortunadamente ya se fue y a mí no me gusta hablar de las personas que están ausentes, espero que le pasen la voz porque es pura demagogia, ¿no? Y la demagogia de decir hay que aquí debatir los temas de ahorita, pero eso no está en debate. O sea, ¿qué cosa vamos a debatir? ¿Que han presentado una moción de confianza? La debatiremos cuando la presenten. La debatiremos cuando la presenten y la tienen que presentar en una sesión de pleno. Ahí tendremos todo un día para debatir ese tema. Y ahí la señora podrá defenderlo al gobierno todo lo que quiera, todo lo que quiera. Pero venir con la demagogia de decir que ¿qué cosa estamos debatiendo? No estamos debatiendo justamente el motivo por el cual el señor ha presentado su cuestión de confianza, que es la reforma política. ¿Y dónde está la izquierda? ¿Por qué no ha venido? Porque ellos no tienen la lógica, presidenta, de querer contribuir a que las cosas se arreglen. Eso sería ir en contra de sí mismos, porque la lógica comunista es agudizar las contradicciones. Entonces ahora vienen con asambleas constituyentes, que todo no sirve para nada, que entonces estamos en un parlamento burgués, y ese parlamento burgués se está prestando a mantener el sistema, y ellos lo que tienen que hacer es horadar el sistema, y ya están actitudes como la de la señora Glave, que el gobierno aprovecha para poder utilizarlos a ellos como el vehículo para justamente impedir que los sectores democráticos del Congreso puedan tener la capacidad de estudiar los temas constitucionales de una manera adecuada, es decir, como se ha hecho, aludiendo a las sentencias del Tribunal Constitucional, etcétera. Y en ese sentido, Presidenta, yo creo que este artículo es perfectamente discutible por lo siguiente. El Tribunal Constitucional, efectivamente, el señor Blume hace un llamado a que no haya este tipo de situaciones, pero en el voto singular del señor Blume en la sentencia 0006, el señor Blume respalda el hecho de que se puedan hacer crisis total de gabinete y al día siguiente regresen todos los ministros menos el presidente del Consejo de Ministros. Eso lo había puesto el Parlamento en su reglamento y lo declararon inconstitucional. Y también declaró inconstitucional porque dice que vulneraba el sistema de balances el hecho de que el Parlamento diga la cuestión de confianza suya es en función del criterio de considerar que es para que ustedes sigan siendo ministros, pero no en función de que nosotros en el Parlamento determinemos nuestro voto como usted quiere que se haga. Y entonces un procedimiento o una iniciativa legislativa o cualquier acción del Parlamento presentada con legítimo derecho por un parlamentario no podía ser bloqueada por el presidente de la República mediante un voto de confianza. Bueno, esa parte también la declararon inconstitucional, diciendo que el agregado que habíamos puesto nosotros en el reglamento era inconstitucional y por lo tanto volvieron a abrir la cancha. Pero eso era comparar el reglamento con el texto de la Constitución. Pero ahora el texto de la Constitución va a contener un añadido que va a precisar hacia futuro a los futuros reglamentos del Congreso, porque sí se va a establecer en la Constitución que no procede la cuestión de confianza sobre iniciativa legislativa sobre resultados. Esto es una modificación constitucional. Si estuviéramos modificando el reglamento y manteniendo la actual redacción de la Constitución, claro, van a decir, oiga, está incurriendo usted en inconstitucionalidad. Pero lo que no se puede declarar inconstitucional es una norma constitucional. Y por lo tanto es pertinente que esto ascienda al ámbito, a la jerarquía de la norma de normas que es la Constitución. Y al estar en la Constitución deja de ser inconstitucional. Ese es el